tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luisma? Muy bien. Bueno, bueno, bienvenido al podcast de Asturias Power, lógicamente. El tercero que hacemos con gente profesionales que trabajáis en Wax, donde yo también estoy trabajando. El primero fue Juan, la segunda fue Mara y el tercero Miguel. ¿De dónde eres, Miguel? Bueno, pues yo soy nací en Oviedo, viví en Lugones mi infancia y me considero de Sant Cugat de Llanera, porque es donde tengo a toda mi familia. Tenía mis abuelos, los 4, y mis padres están viviendo ahí y yo viví parte de mi vida allí también. Muy bien, hacemos siempre ahora estas preguntas iniciales para posicionar al invitado o invitada, ¿no? En este caso, lógicamente, el primero es saber de dónde es Miguel, que mira, no sabía yo lo de Sant Cugat de Llanera, que te eras oriundo de esa localidad cercana a Oviedo, ¿no? Sí. ¿Qué sitio preferido tienes en Asturias? Es una pregunta muy difícil de contestar, ¿no? Y en general me cuesta mucho responder a preguntas que van sobre preferencias, elegir una. Pero diría que el mismo Sant Cugat, ¿no? Para mí tiene mucha significancia emocional. Yo recuerdo mi infancia ir durante la semana, prácticamente 2-3 días a la semana, a ver a mis abuelos, a las 2 casas. Recuerdo vivir allí con mucho bienestar. Recuerdo también que me casé hace un par de años y nos casamos allí en la casa de mis padres, hicimos la fiesta allí y todo. Suele ser al revés, ¿eh? Se suele casar uno donde es la... Ya ves. Ahí ejerciste. Son negociaciones con Olaya, mi mujer. Pero bien. Oye, aunque no te gusta decidir, digamos, o clasificar o tomar una decisión sobre algo concreto, ¿comida favorita? Tortilla de patata. ¿Pero hecha, poco hecha? Muy poco hecha. ¿Y con cebolla, sin cebolla? Con cebolla. Vale, ¿tipo de música que te gusta escuchar? Uf. Bueno, últimamente escucho mucho downtempo, música que puedo escuchar mientras trabajo, que suele ser música que no tiene, sobre todo cuando estoy muy concentrado, que no tiene letra. Artistas, Bonobo es probablemente mi artista favorito y de los que más escucho. Me gusta ese tipo de música electrónica suave, pero bueno, escucho de todo. Pero bueno, entre los grupos que más escucho últimamente serían Bonobo, Zero Seven, Air, música electrónica suave. London Grammar también con letra. Muy bien. Siempre aprendemos cosas nuevas en este podcast y de gustos musicales también, ¿no? Porque ahí hay mucha variedad. Oye, ¿qué te gustaría conocer que no conozcas? Eso puede ser muy amplio, ¿eh? No tiene por qué ser algo muy concreto de aquí, sino, bueno, algo... Puede ser de ámbito intelectual, de ámbito personal, de ámbito cultural, lo que se te ocurra. No sé si es posible responder a esa pregunta, ¿no? Porque por definición, si no lo conoces, no puedes saber que no lo conoces. Ese doble nivel de ignorancia, ¿no? Pero creo que me gustaría conocer más acerca de la naturaleza humana. Más sobre cómo pensamos, cómo sentimos, qué incentivos tenemos para tomar decisiones, etcétera, etcétera. No es algo de lo que sepa en profundidad, es algo que me interesa mucho, pero no todo lo que te interesa es posible abarcarlo. Además es un campo muy amplio, muy ancho y muy profundo, las dos cosas. A mí también, algo que tenga que ver con la parte humana, ¿no? De por qué somos como somos, ¿no? Y porque después además cada uno somos lógicamente, de nuestro padre y nuestra madre, pero aun estando en un mismo espacio, aun compartiendo una misma edad, aun compartiendo una misma educación, las personalidades y las maneras de hacer y de ejecutar cosas son completamente distintas, incluso lógicamente las capacidades intelectuales de cada uno, ¿no? La manera de enfrentarse a los retos que nos da esta vida que nos ha tocado vivir, valga la redundancia. Pero estoy muy de acuerdo contigo en que esa parte de la cabeza, ¿no? Del cerebro, de cómo nuestro psique actúa en nuestra día a día, a mí me parece algo también apasionante.
Vale, ¿qué te gustaría hacer que no hayas hecho? ¿Y qué puedo hacer todavía o que ya no puedo hacer? Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Nunca se sabe si lo vas a poder hacer o no. Me gustaría dar la vuelta al mundo, por ejemplo. ¿Pero en plan fino o en plan mochilero? No, en plan furgoneta. Furgoneta, vale. Muy bien. Ya han salido distintas cosas, ¿eh? Además muy, muy variadas en ese sentido, que eso también va con la personalidad de cada uno. Vale, venga, pues ya conocemos un poco más a Miguel, poco, pero un poco más ya lo conocemos. Decías el tema de la infancia, a mí siempre me gusta también tratarlo, ¿no? Es decir, preguntar a la gente, lógicamente, cuando uno va creciendo, cumpliendo años, evolucionando en la parte personal, profesional, pero todo tiene un comienzo, ¿no? Y acabas de hablar de esa raíz de Oviedo, de San Cucao, y acabas de decir esa, digamos, proximidad con los abuelos, ¿no? Con la familia. Sí. Lógicamente, cada uno lo vivimos de una manera, algunos más próxima, otros más lejana, ¿no? Porque las familias y los momentos de cada persona son, lógicamente, también muy personales. Hay gente que no le gusta entrar en ellos, pero yo creo que también son muy, muy naturales, ¿no? Muy de ser humano. A mí sí me gusta. ¿Te gusta, no? Sí. Bueno, pues vamos ahí. ¿Qué recuerdos tienes? O sea, has dicho de San Cucao, pero de esos momentos cuando eres guaje, cuando eres crío, cuando eres un niño pequeño que la gente inquieto, te mueves, además tú sigues siendo inquieto, con lo cual me imagino que de pequeño también lo serías. ¿Cómo recuerdas esa parte, ya no solamente de la familia de tus abuelos, sino de vivir en esos años en Oviedo y en el entorno en el que pudiste ir creciendo? A ver, por contexto, yo nací en el 83, ¿vale? Tengo ahora 41 años. Entonces, mi infancia se desarrolló a finales de los 80, principios de los 90. Recuerdo mucha libertad, y concretamente, porque la palabra libertad es muy amplia, es libertad de movimiento, ¿no? Bajaba a la calle, jugaba con mis amigos, recorría distancias a pie que ahora mismo, ya desde el punto de vista adulto, no eran muy grandes, pero que parecían enormes, ¿no? De hecho, los amigos de mi calle decíamos que era el barrio, y el otro barrio era lo que había más allá de una medianera de un edificio, ¿no? Y parecía que era otro distrito, otra ciudad completamente diferente, ¿no? Entonces, la libertad de moverse por el espacio físico, sin demasiada consideración, sin demasiado darle vueltas a la cabeza, es algo que recuerdo como muy bonito de la infancia y muy diferente a cómo se manejan los niños ahora, por ejemplo, ¿no? Recuerdo ir al colegio de forma autónoma desde muy pequeño. Recuerdo ir al colegio caminando con mi amigo Andrés y su hermano Carlos, que tenía desde los 6 años, por unos prados que había detrás de mi casa hasta el colegio de la Hería de Lugones. Recuerdo las heladas por la mañana y saltar encima de los charcos congelados, alguna vez romperlos y llegar pingando a clase. Recuerdo todas esas cosas, ¿no? Había capacidad para experimentar en el mundo físico. Y no mucho más allá del mundo físico, porque no había una digitalización muy grande. Había videoconsolas, y las usábamos y jugábamos, intercambiábamos juegos y la gente íbamos cambiando de casa para jugar, pero no era el centro del ocio, no era el centro relacional, ¿no? Uh-huh. El centro relacional era bajar, estar sentados comiendo pipas, charlar, jugar a la pelota, jugar en una furgoneta abandonada que había detrás de casa. Descubrir, ¿no? Descubrir, sí. Ir a los maizales de la huerta de detrás de donde vivíamos y básicamente destrozarlos durante el verano jugando a guerras por la noche como si fuese el Vietnam. ¿Y que os escorrieran alguna vez también? También. Sí, la verdad que esas cosas han cambiado un poco, ¿eh? Fíjate que yo tengo a Marta, de que lo sabes, bueno, una hija de 14, que cumplirá 15 este año, y ese control, ¿no? Que dices, siempre estás con ella o la llevas, ¿no? La llevas para un lado o para otro, y ahora ya dice, espera, que yo quiero tener mi libertad, ¿no? Porque las amigas ya van en autobús, ya puedo ir caminando. Sí, es verdad que, oye, tenemos la suerte también de estar viviendo ahora en una ciudad como Gijón los dos,
que es una ciudad también amable, que las distancias son relativamente cortas, una ciudad muy llana que se puede caminar, que tiene una buena red de transportes también, y la gente, pero ese soltar al peque, ¿no? A la hija, al hijo, darle la libertad de que entre y salga, ahora los que somos padres se nos complica un poco, ¿no? O sea, simplemente por miedo, por protección, ¿no? No creo que tenga más allá de eso, pero sí es verdad que antiguamente, o hace años, no tantos, pues era como más... Bueno, no había ciertos miedos que ahora la sociedad pueda tener, ¿no? Yo creo que había menos conciencia de los peligros también y más asunción del riesgo derivado de esos peligros, ¿no? Uh-huh. Había, por ejemplo, cuando yo era pequeño había mucha droga, había heroína y había gente que se pinchaba. Y yo jugaba en sitios donde había jeringuillas. Pero éramos instruidos para saber que eso no era algo peligroso y entonces eso ya mitigaba el riesgo. No había no te expongo al riesgo, te expongo al riesgo con información y bueno, y no deja de haber de que haya habido consecuencias graves, ¿no? Por ejemplo, jugar en la calle, uno de mis amigos fue atropellado de pequeño, ¿no? Entonces, eso también, o sea, había riesgos y había consecuencias. Sí, el riesgo siempre está ahí. Lógicamente yo creo que también quizás la sobreinformación que hay hoy en día, ¿no? O sea, tenemos información de todo inmediata, temores, riesgos, que como tú dices, ya existían y estaban ahí, pero que quizás, bueno, pues no, esa percepción, como también acabas de decir, no era igual, ¿no? No era igual. Y yo creo que también había menos juicio social y menos presión social por el proteccionismo, ¿no? O sea, los hijos eran hijos, pero de la misma forma que hoy hay mucho más interés por proteger, incluso psicológicamente, a los hijos, ¿no? Antes yo creo que no había tanta conciencia de ello, ni tanta conversación social de la importancia de eso, ¿no? Entonces, pues crecíamos con un poco más, descubriendo un poco más el mundo. No digo que sea mejor ni peor, era, yo creo, diferente. Uh-huh. También era diferente que en 1985 había menos de 4.000 millones, o alrededor de 4.000 millones de personas en el mundo, y hoy somos 8.000 millones. Sí. Y eso también influye un poco en la percepción de... Mal distribuidas también de alguna manera, ¿no? Sí. O sea, mal distribuidas, bueno, por la cantidad de población que se va hacia algunas zonas diferentes en Asia, ¿no? O en India, por ejemplo, o estos países. Oye, ¿y cómo fuiste creciendo? ¿Cómo el Miguel Guaje va al colegio en Lugones, pasando de cursos, jugando a las consolas, descubriendo otras cosas que te podían gustar o no? Bueno, yo creo que de forma muy poco relevante, ¿no? Muy poco diferente a como cualquier otra persona. Yo iba al colegio, era buen estudiante, si es que se puede hablar de ser buen o mal estudiante en edades muy tempranas, ¿no? Era un buen estudiante durante mi etapa escolar. Yo fui el último año que hizo la EGB, terminé octavo de EGB y luego pasé a la ESO en el instituto. Había un buen equilibrio entre... había tiempo para no hacer nada, ¿no? No estaba apuntado a 25.000 extraescolares. Iba a karate, hice karate desde los 6 años hasta los 30 y algo. Y iba a una academia de inglés. Y bueno, ir a una academia de inglés, entre otras cosas, yo creo que me dio mucha ventaja luego en años futuros, ¿no? La gente, no todo el mundo... O sea, ibas a la academia y aprovechabas la academia. Sí, lo pasaba muy bien, además. Era una muy buena academia, que sigue existiendo. Se traspasó, pero se llama Britannia Language Study Center en Lugones. Y un poco de publi. y bueno, y formaba parte también de mi ocio, ¿no? Porque todos los amigos era como, uno hace karate, hace judo y luego toda la gente se apunta, o hay dos grupos que se apuntan a eso, entonces vas con amigos, vas con tus compañeros de clase, los que ya eran amigos entonces, en el barrio, ¿no? Y en inglés lo mismo, lo pasábamos pipa y las liábamos bastante. Y una vez que llegas al instituto y empiezas a tener que elegir asignaturas y tomar decisiones, ¿no? Que yo siempre digo que eso es, cuando hablo con la gente joven y también algún pensamiento que tengo en relación al futuro o lo que me gustaría que Asturias Power en un momento dado pudiera ofrecer a la sociedad, tiene que ver con la formación, ¿no? y con el conocimiento. Yo creo que es algo también muy relevante hoy en día porque hay tantas cosas y las cosas suceden tan rápido, pero yo creo que la persona sigue siendo muy poco... O sea, nos adaptamos mucho,
porque es nuestra manera de crecer y de evolucionar, pero a veces las cosas, la tecnología en este caso, que además es donde tú estás trabajando y donde yo trabajo, va tan rápido que esa adopción de la tecnología en el ámbito social, humano, cuesta mucho, ¿no? Porque además también se generan muchas distancias entre aquella sociedad que la puede, digamos, adaptar porque la tiene un poco integrada en su día a día y aquellas que no lo tienen porque todavía están en un estadio muy, 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 muy lejano de eso, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo fuiste tú evolucionando en esas inquietudes? Hay luces y sombras ahí. Te cuento un poco, ¿no? Yo venía a ser muy buen estudiante en el colegio y durante el instituto lo que noté fue, bueno, primero, Lugones era un sitio en esa época, bueno, es que había, no voy a decir que era el Bronx, pero un sitio que tenía conflictos, ¿no? Y había, bueno, malos comportamientos en las clases. Era un momento que se cambiaba de la LG a la LOGSE, con lo cual cambió mucho las metodologías docentes, ¿no? Me acuerdo en el colegio no había ningún problema en dar una torta a un crío. Y eso se acabó cuando empezó la LOGSE, además de una manera muy, muy radical. Y eso derivó en otra serie de cosas, ¿no? En cómo, por ejemplo, se aplicaba la docencia durante la ESO, los primeros años de la ESO. Una docencia que no imponía castigos físicos, pero que sí era muy rígida en cuanto a, por ejemplo, a la exploración de los temarios, a tratar a los alumnos de forma muy igual a todos. No importaba si tú tenías un interés particular en ciertas materias, o sea, tú tenías que aprender de todas las materias con el mismo nivel de exigencia. Cada profesor llegaba y su materia era la más importante, no importaba cuál era tus inquietudes, ¿no? Yo, por ejemplo, durante la edad del instituto estaba muy interesado por descubrir otras cosas a nivel social, ¿no? Desde explorar pues lo que era tener una novia, a estar con mis amigos y empezar a salir, a desarrollarme más como individuo. Entonces, aplicaba esfuerzo en las cosas que me interesaban, pero no aplicaba nada de esfuerzo en las cosas que no me interesaban. Sacaba muy buenas notas en matemáticas y física y cosas de estas, y ciencias, porque era lo que me gustaba, pero no sacaba muy buenas notas en historia, en lengua y cosas así, ¿no? A pesar de que ahora me interesen mucho, pero entonces no me interesaban. Eso hizo que, por ejemplo, mi rendimiento académico bajase mucho en bachiller, hasta el punto que yo repetí segundo de bachiller. O sea, no encontrabas una motivación en esa forma de formar, ¿no? De educar. Sí, de hecho me causó problemas. Yo tengo muy mala escritura, entonces salía con una chica entonces que era muy buena estudiante y además tomaba muy buenos apuntes, ¿no? Y yo le decía, oye, pásame los apuntes. Yo en casa, en clase escuchaba, pero dibujaba monos y tal y cual, ¿no? Tuve una profesora en concreto que no le importaba la nota que yo sacara en los exámenes, me obligaba a tomar apuntes, ¿no? No sé si eso es bueno o malo, pero en aquel momento no me parecía ninguna buena idea. Y me dijo que bueno, que me suspendía hasta que mis padres fuesen a hablar con ella, ¿no? Entonces yo no dije nada en casa, porque mis padres también en ese respecto pues eran bastante estrictos, o sea, querían educar bien, ¿no? Y lo que hice fue contarle una milonga a la profesora diciéndole que mis padres ya consideraban que era lo suficientemente maduro para ocuparme de esto por mí mismo, ¿no? Entonces me suspendió, ¿no? Fue como mi primer suspenso y ahí hubo como un pequeño declive, un desengaño, ¿no? De decir, hostia, ¿por qué yo si saco buenas notas en este examen tengo que además tomar apuntes como ella quiere que tome apuntes, en lugar de estar en clase intentando atender a lo que está diciendo para entenderlo? Estaba como muy obligado a hacer las cosas según se creía que es parte de la vida, ¿no? Porque existen restricciones a la hora de hacer las cosas. Y eso desencadenó en que tuviese mal rendimiento académico en algunas asignaturas, luego unos profesores acostumbrados a un buen rendimiento académico enseguida levantaban el flag y, oye, este chaval se está torciendo y no sé qué, metían más presión y eso hacía que yo pasase más todavía, ¿no? Y entonces dejé segundo bachiller y me fui a Seresco a hacer un curso de administración de sistemas operativos. Y viendo el panorama dije yo, nada, mejor vuelvo el año que viene y estudio ingeniería informática, que es lo que me mola. ¿Y eso en casa, ese momento de...? Bueno, ese momento fue duro.
Fue duro. Yo fui un mal adolescente, traté no demasiado bien a mis padres, me rebelé mucho. ¿Tienes más hermanos, Miguel? Sí, tengo una hermana 10 años más pequeña que yo. O sea, como yo, justo, mira. Yo soy de 74 y tengo un hermano más pequeño, de que nos llevamos 10 años, que es del 84. Sí, pues yo igual, ¿no? Y bueno, todo eso pasó. Al año siguiente volví, aprobé el curso. Historia, gracias a que la profesora de historia entendió que lo mío no era la historia y eran otras cosas, me otorgó un 5 en historia y con eso pude ir a la PAU, saqué buenas notas en las asignaturas que me interesaban más y entré a estudiar informática. Uh-huh. Y por lo tanto hubo una regresión en mi rendimiento académico durante el instituto, por falta de interés, por falta de lo que fuese, o de constancia, como lo quieras llamar. No quiero hacer un framing particular. No, mira, fíjate que hay una persona que es la que a mí me dio la posibilidad de entrar en este ámbito del dato en el que estoy trabajando ahora, de la analítica avanzada, llámalo como que lo queramos denominar, ¿no? De la inteligencia artificial que está ahora tan de moda, pero que es, lógicamente, no hay mucha inteligencia artificial a veces en los proyectos, ¿no? Son partes concretas, por lo menos en los que nosotros nos toca en el día a día, ¿no? Hay más de estadística, más, bueno, de matemática más, por decirlo de alguna manera, más simple, ¿no? Pero Francisco Martín, que es una persona andaluza de Sevilla y que fue el que me dijo en el año 2017, Luisma, si quieres dedicarte al ámbito de la inteligencia artificial o del dato, vinculado a lo que tú haces, que es la comunicación, este es el momento, ¿no? Este es el momento. Y Francisco ha participado en el podcast de Asturias Power, creo que es el tercero, el segundo de todos los que hemos hecho hasta ahora, que suman más de 100 y muchos, no me acuerdo ahora el número exacto, pero Francisco cuenta también esto, que cuando estaba terminando, yo creo que fue cuando terminaba, antes de terminar el último año de instituto, le pasó algo similar, no encontraba motivación, se fue, se volvió un poco rebelde también, y hasta que no, bueno, se dio cuenta de que tenía que coger otra vez el camino un poco de la pauta formativa tradicional. Sí. Regresó y ya empezó su carrera también en el mundo de las matemáticas, de la programación y bueno, ahora ya lleva 20 y muchos años en Estados Unidos. Creo que ya tiene una nacionalidad americana también y bueno, pues también, ¿no? Momentos en los que uno también tiene que tomar, bueno, decisiones. Te encuentras ante situaciones que no te gustan. Sí, yo, mira, he reflexionado mucho sobre los porqués, ¿no? Porque, o sea, hay un rasgo de mi personalidad que explica muy bien esto, ¿no? Y también explica, pues, cierta rebeldía con mis padres, ciertos roces que todavía tengo con mis padres, ¿no? Por ejemplo, con mi padre, que para mí es la hostia. O sea, ¿Qué años tiene ahora? 67. Y mi madre bueno, también. Son jóvenes. Sí, pero mi padre es muy cañero, ¿no? Y le gusta mucho tener las cosas bajo control. Entonces, claro, también por educarme me ponía muchas restricciones, ¿no? Yo siempre me rebelé contra eso. Yo soy una persona que mi carácter es el de que no admito imposiciones. No admito imposiciones. Y eso es un carácter poco adaptativo para el tipo de mundo en el que vivimos, sobre todo si necesitas objetivos, a cumplir objetivos que dependen de hacer ciertas concesiones y asumir ciertas imposiciones, ¿no? Y todo en esta vida requiere ciertas imposiciones, requiere restricciones, ¿no? Pero hay varios tipos de restricciones. Hay restricciones autoimpuestas y restricciones impuestas por otros. Y yo llevaba muy mal, en particular, las restricciones impuestas por otros cuando no había un razonamiento detrás. Cuando la profesora me decía, no, pues te suspendo aunque hayas sacado un 9 en el examen y yo le decía, ¿pero por qué? Y ella, porque sí, porque no tomas, porque sí. Y yo, ¿pero por qué tengo que tomar apuntes? ¿No? Y llegaba un momento en que era porque me sale a mí de los cojones. Y entonces eso nunca lo admití y me cuesta admitirlo todavía, ¿no? Uh-huh. Bueno, forma parte del aprendizaje, ¿eh? Sí. Pero ¿y por qué informática? ¿Por qué tiraste por esa pata del conocimiento o de la tecnología? Pues mira, todo esto empezó porque mi tío José,
que es el hermano de mi padre, que estudió delineante, para poder, o sea, en el 95 por ahí, para poder aplicar la delineación industrial, necesito un ordenador que tenía AutoCAD R12 o R11 o lo que fuese instalado. Curiosamente ahora mi mujer usa el AutoCAD todos los días mucho, ¿no? Es el software de mi vida es el AutoCAD. Bueno, total, que mi tío en aquella época pues estuvo trabajando para comprarse un Pentium 75 con 8 megas de RAM y 800 megas de disco duro, que fue el primer ordenador que yo manipulé, porque había visto otros ordenadores antes, ¿no? El caso es que ese ordenador tenía una línea de órdenes, MS2, y cuando se fue a instalar, hubo un amigo de mi tío que también es muy cercano a la familia, que se llama Eloy, que es ingeniero en informática. Yo lo vi allí teclear cosas, ¿no? Instalar cosas, crear sus ficheros por lotes para automatizar tareas en MS2, cosas de estas, ¿no? Y a mí eso me fascinaba, me flipaba. Yo quería aprender a hacer eso, ¿no? Un par de años después, bueno, yo ya rabilaba bastante en ese ordenador, ¿no? Mi tío también tenía juegos, me había enseñado a hacer cosas con él, a usar un poco la línea de órdenes. Y en Navidades del 96 al 97 estábamos en casa de mis abuelos y mi padre había dicho, oye, no podéis volver a casa porque se estropeó la lavadora y tengo aquí un fregado de la leche, y era que el fregado era que había comprado un ordenador en una tienda de Sama de Langreo que se llama Quinta Generación y fue mi primer ordenador. Y cuando llegué a casa y estaba allí instalado, pues estaba contentísimo, ¿no? Empecé a cacharrear ahí, hice de todo con aquel ordenador, ¿no? Desde los trabajos del colegio llegué a instalar Linux con unos CDs que venían con unas revistas. Tuve que volver a reinstalarlo todo porque no funcionaba nada. Así, cacharré mucho con él y lo extendí 1000 veces, cambié piezas, de todo, ¿no? Y entonces era un hobby para mí. Y luego tenía alrededor mío gente que se dedicaba también a la ingeniería informática, gente que unos años más mayor que yo, además de Eloy, que había estudiado ingeniería informática, y yo ya sabía de qué iba la ingeniería informática. Sabía que no era usar el Excel ni cosas de estas. Sabía que iba de programar fundamentalmente y de entender los fundamentos de los computadores, cómo funcionan y cómo hacer que funcionen como tú quieres que funcionen. Y eso me gustó bastante. Y esa llegada a la universidad y el pasar de los años, ¿no? Con la gente en la universidad yo siempre digo también que hay luces y sombras, ¿no? Hay profesores motivados, profesores desmotivados, asignaturas que te gustan más, asignaturas que te gustan menos, compañeros con los que encajas, como la vida misma en todas sus facetas, ¿no? Pero ¿cómo viviste tú esa etapa universitaria estudiantil en Oviedo? Estudiaste, ¿no? En la Facultad de Oviedo. Yo creo que tuve mucha suerte porque a mí me tocó el cambio de plan, el primer año del cambio de plan de ingeniería informática. Me tocaron profesores que eran muy jóvenes y estaban muy motivados. Profesores que ahora, bueno, ya tienen muchos tiros pegados dentro de la escuela, como José Emilio Labra, como Daniel Gallo Bello, como Francisco Ortín. Era gente que eran muy buenos a nivel... Con el paso de los años comprendí que eran muy buenos a nivel técnico, o sea que no solo eran muy buenos docentes y buenos investigadores, podrían haber sido muy buenos profesionales. Era gente muy inteligente que sabía entender muy bien hasta el fondo de las cosas, sabía transmitirlo muy bien. Y claro, tuve la suerte de que esos profesores me tocaron asignaturas que eran relevantes. Luego tuve profesores que eran malísimos y en otras asignaturas, pero bueno, hubo una parte muy buena en el plano docente, ¿no? Hubo una parte de profesores muy inspiradores, muy motivados, que estaban bastante al día de tecnología dentro de lo que cabe, que tenían relación también con la industria, que se preocupaban porque las siguientes generaciones de diplomados tuviesen oportunidades que ellos a lo mejor no habían tenido, que tenían que haberse buscado mucho las castañas. Y entonces tuve mucha suerte en ese sentido. Uh-huh. Y cuando uno va con la gente pasando los cursos y evolucionando dentro de la carrera y tiene que plantearse, oye, y ahora
toca empezar a currar, ¿no? Te toca empezar a hacer algo. Y lógicamente en un ámbito tan volátil, tan cambiante, no sé, tan lleno de vida, porque al final la tecnología evoluciona y lo que hoy estás estudiando, ese tipo de programación que tú empezaste con MS2, después se deriva a otro tipo de programaciones que en por decirlo de alguna manera, cada fabricante va imponiendo o cada marca va trasladando. Pero ¿cómo viviste ese momento de salgo de la universidad, qué hago? ¿Cómo accedo al mercado laboral? ¿Cómo recuerdas esos momentos? Bueno, en mi época había como dos perfiles de diplomados, ¿no? Los que se habían diplomado porque era una carrera que tenía salidas profesionales y aspiraban a ser directores de proyecto, que era gente que al final era gestora, que no gestionaba, o sea, gestionaba la consecución de proyectos, pero no. El concepto de ingeniero de software cambió mucho en estos años, ¿no? Cambió mucho también por la aparición de figuras como tecnólogos que ahora son CEOs de empresas, ¿no? Como puede ser Mark Zuckerberg, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Gente así, que no es gente que yo especialmente admire, pero que cambió esa concepción. El ingeniero de software antes era un tío que dirigía proyectos, dirigía personas. El ingeniero de software ahora es un tío que tiene esas capacidades de liderazgo, pero que fundamentalmente toma decisiones de ingeniería, decisiones que tienen que ver con los métodos, técnicas y herramientas para hacer software. Y que no pierde de vista que un producto software al final es código que está compilado, interpretado y que se ejecuta en una máquina. Eso es software, ¿no? Y muchas veces eso se perdía de perspectiva. Yo nunca tuve esa mentalidad. Para mí ser ingeniero de software significaba crear software, diseñar software. Software que se ejecutaba en una máquina y que tenía que corresponder a ciertas especificaciones. Entonces, para mí, cosas como los lenguajes de programación, herramientas y todo eso, eran herramientas para transformar la idea, el problema que había que resolver y pasar de ahí a una solución que resolviese ese problema. Entonces, para mí, a la hora de elegir mi futuro profesional, yo elegía proyectos o trabajos o empresas que tuviesen retos técnicos, porque eran el tipo de retos que a mí me gustaba resolver, ¿no? Entonces, cosas que fuesen, pues más o menos que yo considerase innovadoras, ¿no? Desde cuando estuve en el Centro de Innovación de la universidad, pues hacía software de gestión, pero intentaba hacer cosas un poco más innovadoras, ¿no? Recuerdo que estuve trabajando en un proyecto con mis compañeros que básicamente pues era una herramienta para que profesores diseñaran reporting con lenguajes específicos de dominio, que eso era una cosa que antes pues había mucho interés en eso, que era una forma como de metaprogramar, ¿no? Con un pequeño lenguaje definir diferentes tipos de programas que resolvieran tareas muy concretas para ellos, ¿no? Y entonces yo miraba el catálogo de herramientas que había disponible para hacer eso y por dónde tirar y ejecutar soluciones, ¿no? Entonces, para mí, esa componente era lo que yo siempre buscaba en los trabajos. Uh-huh. Una componente en la que se pudiese innovar, en la que se pudiese diseñar soluciones a problemas reales y uh-huh. fue como la constante, ¿no? En mis primeros años. Lógicamente, cuando uno avanza en la carrera y tiene que empezar a buscarse las habichuelas y empezar a encontrar un trabajo y a labrarse un futuro, lógicamente también se encuentra con incertidumbres, ¿no? Y tienes que dar unos primeros pasos. ¿Cómo viviste tú ese momento, Miguel? Yo la verdad que tuve el privilegio de entrar en el mercado laboral a través de la universidad. Tuve buen desempeño durante los estudios. Entonces los propios profesores de la universidad me dijeron, oye, existe esta oportunidad aquí y allí. Esto fue al principio, la primera beca la tuve en el segundo de carrera en la Nueva España Digital. Curioso. Sí, que fue bastante interesante, ¿no? Es una profesión bastante chula la de la gente que trabaja ahí, en esa parte. Mi primer jefe fue David Guardado. Sí, lo conozco, David Guardado. Sí. Y bueno, lo pasé pipa allí, muy bien.
Y aprendí un mogollón de cosas. Te das cuenta que no tienes ni puñetera idea de lo que es el mercado laboral cuando estás estudiando, ¿no? Y menos en segundo de carrera. Luego en tercero tuve una oportunidad de trabajo en Software AG. Empresa americana, ¿no? Es alemana. Alemana es. Sí. Tengo una anécdota un poco curiosa, no sé si será muy pertinente en el podcast. Luego, si quieres, metes tijera. Esto en teoría era una beca de 20 horas a la semana, ¿no? Mientras estaba estudiando. Software allí estaba haciendo software para hospitales cuando estaba abriendo Luca nuevo, para toda la parte de digitalización de radiodiagnóstico, cosas de estas. Por otra parte a mí me interesaba porque mi madre trabaja en rayos, mi hermana trabaja en rayos, entonces no trabajaba en rayos, pero bueno. Me gustaba la idea de acercarme un poco a aquello que hacía mi madre profesionalmente a través del software. Cuando llegué ahí fue una hostia de realidad en el sentido de que, bueno, primero, esas 20 horas fueron la primera semana como 50 horas de trabajo o algo así, ¿no? Además había como este ethos de, no, es que la carrera no vale en sí para nada, lo que importa es la experiencia laboral. Y decía, oye, tío, yo es que si trabajo 50 horas a la semana no puedo hacer el proyecto fin de carrera. Y el jefe de aquella empresa por aquel entonces me decía, no, esto no pasa nada, mira, yo todavía tengo ahí lo de la superior colgando y mira, soy una persona exitosa y no sé. Me vendía esa moto y yo me descojonaba porque le dije, bueno, esto vale para ti, pero para mí no. Entonces paso de la beca esta, la dejo porque esto no son los términos que acordamos, lo primero, y no juega en mi favor, ¿no? Uh-huh. Esa decisión, esa persona se la tomó bastante mal, ¿no? En plan de, esa es la oportunidad que estás desperdiciando, no sé qué. Bueno, todas estas poco como de, bueno, desde su perspectiva lo que está desperdiciando, ¿no? Es muy curioso porque hace 4 o 5 años di una charla en el Niemeyer, cuando estaba trabajando en GitHub, sobre el trabajo que hacía ahí, escalabilidad y tal, y esta persona acudió a la charla, ¿no? Y me vino a saludar después de la charla, como además como enorgullecido de que yo hubiese empezado mi carrera profesional ahí, cuando en realidad fue un poco lo contrario, ¿no? Yo creo que tuve éxito profesional, o considero que personalmente tuve éxito profesional por saber decir que no muchas veces. Uh-huh. Por no verme enredado en cosas que no iban alineadas con mis valores o con mis intereses o lo que fuese. Uh-huh. ¿No? Que no es fácil, ¿eh? Creo Además, que es muy importante eso. Cuando eres joven o cuando estás en una etapa... Sí, yo entonces no tenía ni un puto duro. ¿Sabes? O sea, pedía dinero en casa, me daban dinero para cosas como la gasolina para poder transportarme de San Cucao, ir de San Cucao a Oviedo a estudiar, cosas así, ¿no? Y si no hubiese tenido ese apoyo por parte de mis padres, pues no podría haber dicho que no tantas veces. Pero eso es una cosa que también me inculcaron mucho ellos. El hecho de decir, oye, tú dedícate a lo que quieras, pero que tengas, por así decirlo, la seguridad de que aquello que estás haciendo está alineado con tus valores. Uh-huh. Que no estás vendiendo tu alma a una causa, ¿no? En la medida de lo posible. Hay veces que es un compromiso, ¿no? Y eso que es bueno, creo que ha contribuido mucho a que haya hecho cosas que me han gustado mucho. También tiene sus desventajas que contaré luego, ¿no? En concreto, bueno, lo puedo adelantar. Tuve trabajos en sitios muy, muy, muy conocidos y uno de ellos fue Basecamp. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, en Basecamp no me adapté, no era una persona adecuada para ese trabajo. Para la gente que no conozca Basecamp, que habrá gente que escuche el podcast que no sabe lo que es, ¿qué era en ese momento? Porque yo te puedo decir lo que yo conocía de Basecamp. Basecamp, ahora primero 37 Signals, ahora de nuevo 37 Signals, es probablemente la empresa de producto de pequeña escala más relevante a nivel mundial. Su CTO, David Heinemeier Hansson, es el creador de Ruby on Rails y tiene una filosofía que ha permeado mucho en la cultura del trabajo remoto, en la cultura de la creación de productos digitales de calidad y que influye a muchas otras industrias, incluso no solo empresas dentro de la misma industria, ¿no? Y es un sitio que es como el sitio al que todo programador, en concreto Ruby on Rails, quiere trabajar en algún momento de su vida, ¿no? Yo tuve la oportunidad de entrar ahí, pero no era el perfil adecuado para el sitio. No
psicológicamente no estaba preparado para el tipo de trabajo que se hacía allí y cómo se hacía sobre todo, ¿no? ¿Estabas basado con ese trabajo? ¿Dónde estabas basado? Yo estaba trabajando desde aquí, pero la empresa está totalmente distribuida, ¿no? Mucha gente trabaja desde Estados Unidos. Hay una persona asturiana que además es técnicamente es muy bueno y además es muy buena persona, que se llama Jorge Manrubia, que trabaja en Basecamp ahora mismo, es el lead programmer, y otra amiga mía que se llama Rosa Gutiérrez, que conocí en Twenty, también está trabajando ahí. Son dos fuera de serie dentro de la tecnología. O sea que arrancas dentro de la universidad gracias a distintas oportunidades que te plantean. Hay muchos universitarios que arrancan a través de ese tipo de becas, bien con la FUO, ¿no? Con la Fundación Universidad Oviedo. Mi hermano, por ejemplo, empezó en Tech Elevator, bueno, en lo que era Thyssen, ahora Tech Elevator, en el centro de I+D+I aquí que hay en Gijón, precisamente con este tipo de becas, que puedes estar más o menos de acuerdo con alguno de esos funcionamientos, pero bueno, eso da para otro, para otro episodio. Creo que en cualquier caso es muy buena plataforma para incorporarse al mercado laboral. ¿Y cómo vas descubriendo ese mundo de la tecnología, de las oportunidades de seguir entrando en equipos que te permitan innovar, investigar, programar, desarrollar producto, desarrollar cosas que al final... Bueno, pues normalmente, o sea, para mí uno de los principios básicos a la hora de decidir dónde me gustaría trabajar, tiene que ver con dónde hay una oportunidad grande de aprendizaje. Y eso es como uno de los parámetros de la ecuación, y el otro parámetro es pues que tenga una compensación que yo encuentre razonable. A partir de 2011 también entró otro factor en la ecuación, que era que yo pudiese hacer el trabajo desde aquí. A mí me resultaba muy interesante trabajar en entornos internacionales, donde hubiese gente de distintos países, gente que yo tuviese la intuición de que aquí hay gente mucho mejor que yo. Porque te pone las pilas rápido eso, ¿no? Y bueno, la competencia, ¿no? Sí. La competencia, y la competencia que tenga una capacidad de, por decirlo de alguna manera, de motivarte, ¿no? Que sea una competencia que te exija. Que se hacen las cosas bien, que entonces sabes que vas a aprender a hacer cosas de una forma mejor de la que las estás haciendo, y eso al final tiene un interés compuesto enorme, ¿no? A medida que vas pegando saltos en los cuales te exige que cambies hacia mejor ciertas, o bien adquieras conocimientos, apliques técnicas, adquieras prácticas, aprendas de la gente que tienes alrededor, ¿no? Y bueno, ese fue uno de mis principios rectores, por así decirlo, a la hora de decidir qué hacer después. ¿Y nunca te fuiste fuera? ¿Nunca has estado trabajando en otro país? Bueno, no, trabajando en otro país de forma continua, no. Sí que cuando trabajé en empresas de Estados Unidos iba con mucha frecuencia, hacía los onboarding allí. Pero siempre digamos, tu mentalidad y tu objetivo era fijar aquí... Bueno, más que ser un objetivo explícito, decir, no, yo me quiero quedar en Asturias sí o sí, para siempre, era un poco... yo no quería cambiarme de país para conocer la cultura de ese país, porque tenía acceso a una diversidad cultural más allá de la de ese país, porque trabajaba con gente de muchas otras culturas. Entonces, aunque no viviese eso las 24 horas del día, la vivía en la interacción con otras personas durante 8 más horas del día. Entonces, eso me gustaba mucho, ¿no? Y no tuve la sensación o la necesidad de decir, bueno, tengo que irme a vivir fuera para vivir the real thing, porque ya lo estoy viviendo. O esa es mi... O cuando quiera ir, voy, ¿no? Sí, ahora por ejemplo tuve la oportunidad hace poco de entrar en Y Combinator con una persona que está en este batch, y eso requería irse a San Francisco, y ya no me vi, por ejemplo, no me vi con las ganas de hacerlo, no me vi con las ganas de... Es como eso ya me pasó. No quiere decir... Y que además cuento con el apoyo de Olaya para todo esto. Ella decía, venga, si quieres, vamos. Olaya es la mujer de Miguel. Sí. Coworker, de Bob. Que suelen ser las que mandan, además.
Bueno, sí. En mi caso, no sé si manda ella, mando yo, pero dicho jocosamente, vamos. Claro, obviamente no es una decisión para tomar unilateralmente, ¿no? Es decir, me voy, ala, aquí te quedas. No. Entonces, y sin embargo, esa posibilidad siempre existió y sigue existiendo, pero no es una cosa que me atraiga especialmente, ¿no? Me atrae la idea de trabajar con el tipo de personas que te puedes encontrar en sitios así. Pero también es verdad que no hace falta irse fuera a otros países para encontrar gente hipercompetente. También trabajé en Twenty, que conocí, es un pool de talento de la hostia, y muchos de mis compañeros de Twenty están trabajando en FANG, o sea, en FANG, para el que sintonice, si alguno sabe, son pues Facebook, Amazon, Netflix y Google. Y en esa onda de empresas, ¿no? Y no solo que estén trabajando ahí, sino que tienen un desempeño importante y tienen un impacto importante dentro de esos sitios. Entonces, también se desmitifica con el paso del tiempo la idea de que hay otros países, otras culturas que hacen software mejor que se hace aquí. Sí existe, yo creo, la correlación de que en general las metodologías de trabajo, la ambición, este tipo de cosas tienen un componente cultural muy grande que hace que empresas que están basadas en Estados Unidos concretamente puedan tener un setting más adecuado para tener éxito por así decirlo, en la creación de empresas que trabajen en lo digital, en productos digitales o tecnológicos, pero yo nunca noté una carencia por estar aquí. En ese sentido. Y de todas esas, porque la gente ahora, yo te he conocido, aunque te conocía muy livianamente, digamos, por decirlo así, por LinkedIn, porque estábamos conectados por esa plataforma, que para mí siempre digo que es como mi WhatsApp personal. Pero lógicamente tú ahora estás labrando un camino como tú quieras labrarlo, que es de manera independiente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sí. Creando aquellas cosas que tú quieres crear y en las que crees que puede haber un recorrido en forma de proyecto empresarial. Pero hasta este momento, que lógicamente hay un componente también muy relevante, que es todo el boom que llega con la inteligencia artificial generativa. Sí. Hasta ese momento, y pasando por todas las compañías en las que has pasado, con estas experiencias que lógicamente has ido adquiriendo, como decías, compartiendo, conviviendo con otros profesionales que te exigían, o con proyectos que te exigían mejorar tu día a día, ¿con qué te quedas de esa etapa? Bueno, me quedo con que son muchas cosas, ¿no? O sea, no lo considero una etapa cerrada, en el sentido de que, bueno, eso ya se acabó y ahora soy otro Miguel que hace cosas totalmente diferentes, ¿no? Es una evolución, es lógicamente, es ¿no? una evolución, pero además que es una evolución que no necesariamente es lineal y ya eso está abandonado, ¿no? O sea, yo, por poner un poco más de contexto en el asunto, yo de alguna manera me puse por mi cuenta a trabajar porque era la única forma que sentía que era capaz de reconciliar dos cosas, ¿no? Una es, yo estaba especializado en ingeniería de software, en concreto en ingeniería de backend, en hacer backends de productos, y por tanto en mi día a día la oportunidad que tenía de adquirir conocimiento formal de inteligencia artificial, no habiendo estado expuesto a eso en mi formación académica, era muy reducida. Digamos que no tenía la energía mental para hacer eso continuamente fuera del trabajo, día a día, ¿no? Y además es que es un mundo tan extenso que no es una cosa que puedas marcar una diferencia y decir, oye, voy a pivotar mi carrera profesional, voy a dedicarme a la inteligencia artificial, porque a diferencia de otros hypes que van y vienen o han venido, como puede ser cripto, Web3, ese tipo de cosas, me interesa por la aplicación real que puede tener y el impacto real que pueden tener los productos en la vida de las personas, pero no puedo dedicarme tanto como me gustaría a esto y a la vez mantener un trabajo en una empresa. Entonces, ¿la solución cuál es? Para mí, mi solución es, bueno, pues aprovecho ahora que voy a dejar este trabajo y me meto en esto. Y hay varias formas de meterse en esto. Una es
adquiriendo conocimientos formales y diciendo, bueno, empollo durante no sé cuánto tiempo y ya está. Y luego ya veré qué hago. Y otro es, bueno, tengo esta idea, esto no sé si se puede hacer, pero creo que sí se puede hacer y a ver cómo se puede hacer, ¿no? Y entonces vas aprendiendo lo que necesitas para ejecutar eso. Esta vía, y termino ya con esto, este punto, no es tan efectiva de cara a adquirir conocimiento formal, pero es un buen punto intermedio entre adquirir conocimiento en un área que desconoces y además poder ponerlo en práctica y eso que tenga cierto rédito del que te permita mantenerte en el tiempo siguiendo haciendo eso, ¿no? Así decirlo. Pero bueno, independientemente de eso, tú lógicamente también estás profundizando. Es decir, igual te gustaría pasar más horas profundizando y estudiando y acercándote a los nuevos modelos, ¿no? Es decir, ayer yo te veía con papeles impresos en la que eran papers científicos sobre una tipología de IA concreta, ¿no? En la que de repente pues ves que puede haber una oportunidad o que hay algo que se puede materializar, profundizas, estudias y después a mí lo que más claro, porque yo no soy técnico, ¿no? Lo que más me explota la cabeza es tener la capacidad de eso llevarlo a un producto, que puede ser un microproducto porque ves una necesidad concreta, lo desarrollas, lo aplicas y lo pones en producción de una manera súper rápida, que a mí es lo que más complicado me parece, o otro, lógicamente, te requiere un tiempo de investigación, de adaptación, de concreción más profundo, porque lo que quieres hacer o esa oportunidad que ves requiere eso, ¿no? Es decir, también me gustaría saber, y por entrar también en esta parte más actual, lógicamente, aunque entrar en el detalle de todos los sitios por los que has pasado, por ejemplo, lo comentabas antes de pasada, ¿no? GitHub, que para cualquier programador o para cualquier desarrollador, y para mí, que no lo soy, pero es un punto de referencia, yo creo, global, ¿no? En este sentido, porque al final es un repositorio, sino seguramente que hay mucha gente que nos está escuchando que tampoco sabe qué es Sí. GitHub y qué papel jugaste ahí. Y después te pregunto lo que te iba a preguntar ahora. Bueno, GitHub es por así decirlo, el producto para la colaboración entre programadores más conocido que hay ahora mismo, ¿no? GitHub empezó siendo un producto de hosting de repositorios de Git. Git es una tecnología para que la gente haga cambios a la hora de trabajar de forma colaborativa, de tal manera que una persona escribe un trozo de código, otra otro, luego eso se mezcla, se revisa conjuntamente, etcétera, etcétera. Y era una plataforma que originalmente estaba centrada en eso. O fue extendiendo su product surface hacia otras áreas que tienen que ver con la colaboración, a tal punto que hoy GitHub es el sitio donde se hace el código, en el sentido de que es el sitio donde el open source está disponible, donde tú ya en puedes, su mayor parte, ¿no? Ya puedes trabajar sobre esa propia plataforma, tú ya puedes trabajar y desarrollar. Sí, la mayor parte de los programadores o bien trabaja sobre GitHub o sobre GitLab, a no ser que estés en Google, que tiene su propio sistema de control de versiones y de revisión de código, pero la mayor parte usa GitHub o GitLab o una solución hosted que es muy similar a la que ofrecen tanto GitHub como GitLab, ¿no? Luego tiene mucho tooling para lo que es hacer software. Uh-huh. Y bueno, yo entré ahí como ingeniero de plataforma en el equipo de lo que era entonces Core Data Platform, ¿no? O sea, que lo que hacíamos era backends que consumiesen el mínimo número de recursos posibles para acceder a todas las operaciones que fuesen de guardar datos, recuperar datos, etcétera, ¿no? Entonces, pues resulta que, no sé, proyectos, pues por ejemplo, todo el sistema de cómo funcionan los feeds de notificaciones, pues eso todo está persistido en unas bases de datos, unos sistemas de persistencia determinados y tiene ciertas características, cierto consumo de recursos. Pues hacer que eso consuma menos recursos, que esté disponible la mayor parte del tiempo posible y que no haya incidentes, que sea flexible para implementar nuevas funcionalidades, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me dedicaba a hacer cosas de esas. Uh-huh. Ahí, en concreto. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? 3 años y medio, 4, sí, entre 3 y 4 años. Bueno, te dio tiempo a conocer la empresa. Sí, no,
Bueno, cambió mucho también, ¿no? Ahora hay gente asturiana, hay gente de Gijón también trabajando en GitHub ahora. Yo cuando entré éramos 200 aproximadamente, cuando me fui éramos 2000. Me fui después de que hubiera un cambio bastante importante. Uh-huh. Y lógicamente lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es decir, llega este boom de la IA generativa, que lógicamente es algo que las empresas vienen utilizando, no la generativa, sino los modelos más tradicionales de Machine Learning o de Deep Learning en su día a día, pero que no llegaban a todos nosotros a través de una aplicación de móvil o a través de una aplicación de escritorio con la que tú puedes interactuar. Y cómo tú ahora que estás profundizando mucho en esta parte, la gente llevamos 3 años con este boom / hype. Uh-huh. ¿Cómo lo viviste tú cuando de repente descubres o te llama la atención esta tecnología que, como decías antes, no estaba en tu día a día, no habías profundizado en ella, no habías estado en equipos en los que se trabajara en ello, pero de repente ves oportunidades, ves la llegada y la erupción de todo esto y cómo eso lo estás aplicando ahora pues en tus proyectos, en tus ideas, en tu día a día? Bueno, claro, yo no estuve expuesto a nada que tuviese... O sea, tenía conocimiento de algunos principios básicos de Machine Learning en este caso, ¿no? De modelos básicos de regresión, cosas muy, 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 muy sencillas, ¿no? Pero nada que fuese state of the art, cosas que ya existían hace 50 años o 60 años. Y claro, bueno, y no sabía absolutamente nada de Deep Learning, nada que tuviese que ver con redes neuronales artificiales. Entonces, algo que ocurre cuando no sabes nada de algo es que como eres un ignorante, eres también muy ingenuo. Esa observación también la tuve con mucha gente que me crucé a lo largo de mi vida profesional, que era a lo mejor autodidacta, y que no tenía ciertas limitaciones que yo sí tenía, porque era muy consciente de la complejidad de hacer ciertas cosas, pero no era capaz de pensar fuera de la caja de ellas. Por ejemplo, yo si diseñaba un sistema, pensaba cómo un sistema determinado está bien diseñado y veía los patrones que son comunes y cosas así, y entonces intentaba aplicar lo que ya conocía a ese problema. Cuando eres ingenuo, no tienes restricciones. Entonces, las cosas se te aparecen por la mente, te encajan más o menos a nivel cognitivo y luego piensas que se pueden hacer. Y eso, que es una desventaja si quieres hacer algo serio y bueno, es una muy buena ventaja si quieres explorar. Porque como no ves la complejidad inherente que tienen las cosas, bueno, las afrontas desde la curiosidad y entonces te metes en ellas. Lo que pasó desde que dejé de trabajar hace 7 meses hasta ahora es que empecé a acercarme, en lugar de bottom-up, en lugar de desde lo básico hasta lo más complejo, al revés. Entonces empecé a acercarme a esto usando APIs de LLMs, combinándolas y viendo desde ahí, intentando ver, vale, aquí ya no tengo conocimiento suficiente para doblar más esto que conozco y acceder a un nivel, por así decirlo, superior de sofisticación, entonces voy a profundizar en cómo funciona esto. Y entonces ese proceso es iterativo, porque, por ejemplo, empecé haciéndolo de Atypica, ¿no? Que Atypica era un extractor de información estructurada de eventos de Instagram. Y eso, bueno, pues tenía una componente de inteligencia artificial, pero yo no estaba diseñando ningún sistema de inteligencia artificial. Lo único que estaba usando era modelos de LLMs de una forma muy específica antes de que hubiese outputs estructurados, antes de que hubiese o de que estuviese lo suficientemente instaurado y fuese lo suficientemente estable el tool use y los agentes, pues ya empezaba como a combinarlos de esa manera. Y luego pues fui usando sistemas de agentes, LangChain, no sé qué, no sé cuánto, pero vi que vi que había problemas que no eran fáciles de resolver simplemente con el uso de la tecnología, simplemente mezclando APIs, ¿no? Pues como puede ser la coherencia de los modelos, el grounding, que no se invente, que no alucine cosas, de tener cierto nivel de reproducibilidad de los outputs de los LLMs, este tipo de historias, ¿no?
Entonces, claro, esas limitaciones te llevan a entender, bueno, ¿y esto por qué sucede? ¿No? Te llevan a entender, vale, cómo funciona esto internamente, cómo funciona la arquitectura de Transformer, cómo funciona cada una de las partes de la arquitectura, ¿vale? Y cada uno de estos modelos que se están usando aquí, ¿cómo funciona a su vez? ¿No? ¿Y eso cómo se hace, Miguel? O sea, para una persona que no tiene ni idea de tecnología en ese grado de profundidad, cuando uno quiere saber cómo funciona un Transformer o cómo funciona un modelo de este tipo, ¿qué tiene que hacer? Yo no sé lo que tiene que hacer, o sea, no tengo una receta mágica, ¿no? Yo sé lo que hice yo, ¿no? Lo que hice yo básicamente es, vale, ¿esto cómo funciona? Acabé entendiendo que el fundamento básico de un modelo grande, de un Large Language Model, es la arquitectura de los Transformers, aunque eso evolucionó mucho también, pero eso es como los basics, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a echarle un ojo al paper de Transformers. No entiendo absolutamente nada. Entonces, porque no tengo el aparato matemático y ingenieril para descifrar eso. Entonces me enfoco en una parte pequeña de eso. Intento ver si hay algo más accesible que se le asemeje, ¿no? Entonces veo que existe una librería de Transformers de una empresa que se llama Hugging Face, y que esa librería de Transformers está escrita en Python. Entonces no sé leer código de Python. Entonces intento ver cómo está implementado. Y veo que por debajo usa ciertos modelos para implementar la arquitectura del Transformer. Y no entiendo ninguno de ellos, pero sé cuáles son y sé identificarlos. Entonces, cojo uno en concreto y intento entender cómo funciona. Y así sucesivamente. Hay un punto en el cual no todas esas piezas encajan, pero tienes conocimiento suficiente para descifrar otra parte. Entonces, a lo mejor le pego una segunda pasada al paper de Transformer, en este caso, y ya el Attention is all you need, que es como se llama el paper, famosísimo. Y entonces ya entiendo algo más. Y ese proceso es iterativo. No es que vayas... Si recorres ese árbol de conocimientos en anchura, no llegas a profundizar demasiado. Y si lo recorres en profundidad, tardas mucho en recorrer el árbol entero. Entonces, pues hay un enfoque ahí que es un poco desestructurado, en el cual vas aprendiendo cosas y vas poniéndolas en práctica. Y vas, por ejemplo... Yo no sé implementar un Transformer desde cero, pero alguien implementó una versión muy limitada de un LLM con un propósito académico y pues estuve siguiendo el tutorial, entonces podría llegar a replicarlo y llegué a entender varias partes más en profundidad, ¿no? Y así, bueno, pues con otros modelos, ¿no? Y con otras tecnologías. O sea, el enfoque para mí es... sentirse motivado por la curiosidad, tener paciencia para saber que las cosas no se entienden con leerlas una vez e intentar hacer algo práctico para entender los conceptos teóricos. Uh-huh. Y toda esta rapidez con la que vemos que avanzan las cosas, ¿no? Ahora llegan los agentes, porque todo el mundo ahora habla de agentes, de OpenAI o ChatGPT empieza ahora a sacar una nueva versión que te permite hacer ciertas cosas de una mejor manera o de una manera más amplia ¿hacia dónde crees que vamos? O sea, todo esto que está ocurriendo... Yo soy el peor Nostradamus que te puedes echar a la cara. Bueno, pero no es la bolita, o sea, pero cuando uno está como tú experimentando, productivizando, es decir, llevando este conocimiento que vas adquiriendo con una práctica real de estudio y de ejecución, que a mí es algo que me parece fascinante, y vas viendo todo esto que, yo qué sé, el otro día te compartí vamos compartiendo alguna cosa que yo veo y te la tiro para que tú ya la habrás visto. Que son muy interesantes. Pero, hostia, porque a mí se me escapa, ¿no? O sea, a mí me genera nerviosismo, sí. me genera una sensación, digo, hostia. Sí, a mí también. O sea, no es que... Esto es como si quisiésemos ver todos los vídeos de YouTube, ¿no? Se suben más vídeos de los que eres capaz de ver. O sea, hay más tiempo de vídeo subido cada día de duración del día. Creo que con esto pasa un poco igual. Hay cientos de miles de personas trabajando en esto y avanzando en la industria, ¿no? Y además hay un interés, o sea, hay algo que es que el outcome de todo esto es tan desconocido que como no existe certidumbre de a dónde se va a llegar, eso hace que la gente tenga a su vez más incentivo para profundizar en ello y
sacar de ahí algún tipo de beneficio, ya sea del aprendizaje o ya sea a nivel económico, lo que sea. Entonces hay muchos ojos puestos, hay mucha gente trabajando en ello y se innova a mucha velocidad también por eso. Mi intuición es que va a haber un cambio radical en los interfaces de usuario, porque creo que la persona va a dejar de ser el operador de los interfaces de usuario y va a ser un man in the middle o un human in the middle, que lo que haga sea intervenir en decisiones que requieren aprobación o contraste en workflows de agentes, ¿no? El tipo, ya vimos con el agente que maneja el navegador, ¿no? Uno de los casos de eso es, bueno, resérvame un viaje a Roma que cubra las principales atracciones ahí turísticas de interés y no sé qué, no sé cuánto más, ¿no? Yo lo que creo que va a pasar es que en lugar de... No va a pasar que vaya a dejar de haber booking, ¿no? Porque al final los agentes tienen que usar también APIs, tienen que usar mecanismos que sean estructurados o poco estructurados, si tienen la inteligencia suficiente, donde sean capaces de consumir esa información y hacer transacciones, ¿no? Pero sí creo que cada vez se van a usar menos el interfaz de booking, porque cada vez va a haber interfaces más verticales, más especializados, que luego convergerán a ver otros más generalistas a los que le puedes dar instrucciones muy específicas, pero eso va a tener un coste también de dirección, un coste también de instrucción, ¿no? Que le tengas que decir lo que quieres hacer ahora. Si tú tienes algo muy genérico, le tienes que decir, no, es que ahora quiero reservar un viaje. Si vas a una interfaz específico para reservar viajes, ya te ahorras eso, ¿no? Entonces va a haber como ese back and forth, ¿no? Creo que va a haber una explosión de herramientas muy específicas que usan agentes para los cuales las personas vamos a ser meros intermediarios de aprobación, de toma de decisiones en función de nuestros gustos, de nuestros propios conocimientos y preferencias. Y luego creo que va a avanzar todavía más la tecnología y todas estas pequeñas herramientas van a converger en otras más grandes que ya tengan como un conocimiento más holístico, ¿no? De cómo hacer las cosas. Uh-huh. Y por tanto, el manejo de interfaces como los de ahora, ¿no? De point and click, de tapping, como es un móvil, etcétera, etcétera, van a cambiar mucho, ¿no? A 100 años vista me imagino que será una cuestión más de pensar en cosas con profundidad, no que se nos ocurran cosas, sino de pensar en cosas con profundidad y que haya una mayor todavía interconexión, por así decirlo, o una línea más difusa entre lo que pensamos y cómo interactuamos con una interfaz, ¿no? Sí, hostia, es que la verdad que da para tanto, porque después está la robótica, ¿no? Yo ayer veía una publicación de NVIDIA de cómo los humanoides, ¿no? Estos elementos ya generan un tipo de movilidad, de conectividad. Joder, que todo esto aplicado también ya te metes en otro tinglado también. Sí, a mí la verdad que se me escapa muchas cosas, ¿no? O sea, yo al final estoy aprendiendo ahora, estoy en un punto muy inicial. Lo que sí tengo el convencimiento es que es hacia donde quiero ir, ¿no? O sea, uh-huh. Es muy probable que acabe volviendo a trabajar para alguna empresa en algún momento o tal, pero yo creo que lo que quiero hacer es aprender lo suficiente y ser lo suficientemente competente en temas de inteligencia artificial y de matemáticas para incluso contribuir a desarrollar nuevos modelos, a innovar en eso, ¿no? y hacer ingeniería dentro de lo que es el campo de la inteligencia artificial. ¿Y crear tu propia empresa? No sé, es que... Sí. Al final... lo que yo estoy viendo estos meses a base de experimentar también en ese sentido, ¿no? Porque las ideas al final, cuando lo que tienen es que si están chulas, la gente se interesa por ellas y ve, hostia, tío, ¿cómo no pones esto? ¿Cómo no vas al mercado con esto, ¿no? Una cosa es ir al mercado y otra cosa es tener una empresa. Claro, el asunto es que tanto... Porque tú y yo podemos ir al mercado si queremos, tanto ¿no? ir al mercado como tener una empresa, las dos cosas, requieren una puesta de energía en algo que no tiene que ver con lo otro, con hacer software o sistemas per se, ¿no? O sea, gestionar una empresa tiene mucho que ver con darte a conocer, con hablar con gente a la que le interese lo que tú estás ofreciendo. Con gestionar equipos. Con todo eso, ¿no? Y es un perfil totalmente distinto, ¿no? Y eso no te atrae. O sea, no es algo que te atraiga. No es algo que me atraiga, a pesar de que creo que es algo que no se me da mal, o que la gente que alguna vez ha puesto esa responsabilidad sobre mí
dice que no se me da mal del todo, ¿no? Ujú. Pero no es, o sea, se te pueden dar en esta vida mejor algunas cosas que otras, pero no todo lo que se te da bien debería requerir tu atención, ¿no? Ujú. Sino más, incluso aunque sea lo más beneficioso para ti en términos, por ejemplo, económicos. O sea, hace poco lo hablamos otro día, ¿no? Estaba haciendo la herramienta esta de SEO con Dani y eso va bien, o sea, había interés y ganas por parte de las empresas de comprarla, ¿no? Y ya que para dar un poco de contexto, estábamos haciendo una herramienta que usaba modelos generativos para entender la relevancia de las marcas en los propios modelos y optimizarla, ¿no? Por ejemplo, si alguien busca relojes oye, dime cuáles son los mejores relojes que le puedo regalar a mi mujer o a mi marido para nuestro aniversario, ¿no? Pues que si eres Omega, te interesa que el LM te diga, pues mira, compra este Omega o mira, échale un ojo a este Omega antes que a un Rolex, ¿no? Por ejemplo. Eso es optimización de branding y es muy similar al SEO porque la relevancia también está determinada por la relevancia en motores de búsqueda porque es el mecanismo que tienen los LLMs para acceder a información fresca post-entrenamiento, ¿no? Entonces hicimos un producto en eso y se lo enseñamos a gente que está en condiciones de pagar por ello. Y les gustó mucho. ¿Por qué? En parte porque es muy especulativo, porque la gente quiere llegar antes a una innovación, ¿no? Y ahí hay dinero. Y ese producto da beneficios. Puede dar, si se sigue adelante con él, si Dani sigue adelante con él, estoy muy seguro de que le va a ir bien. Pero a mí no me interesa particularmente, no me interesa ese dominio, ¿no? Y hay que saber entender cuándo algo que es beneficioso para ti a corto plazo o a medio plazo no es lo que quieres hacer a largo plazo y no merece la pena perder demasiado tiempo en ello, ¿no? O sea, me parece una reflexión muy, hostia, muy top. O sea, en el sentido de que son decisiones muy complicadas de tomar, ¿eh? Porque al final, es decir, tienes que tener las cosas muy claras porque al final tú ves algo que puede ser y dices, hostia, lo cojo, bueno, me da lo mismo, tiro para adelante, porque veo un negocio. Porque, ¿no? O sea, Bueno, tomar esa decisión. es una decisión que es cúmulo de varias cosas, ¿no? Hay factores de personalidad, Uh-huh. y en ese sentido soy muy cabezón. A mí, como te dije antes, para mí es muy importante tener la libertad para hacer las cosas de la manera que más se adapte a cómo las quiero hacer y a qué me interesa, ¿no? Y eso puede parecer infantil o puede parecer poco maduro. Para mí es algo muy positivo, es algo de lo que me enorgullezco. Pero luego tienes que tener el privilegio de poder hacerlo. Y yo tengo el privilegio de que no soy una persona que tenga grandes aspiraciones económicas ahora mismo y de que también tengo una edad que ya fui trabajando muchos años y tuve buenos trabajos que me permitieron ahorrar y estar ahora más tranquilo en ese sentido. Uh-huh. Y no puedes tomar siempre esa decisión. Si me hubiese cogido hace 10 años, estuviese en este momento hace 10 años, pues es que me jodo y tiro para adelante con esto porque esto me da dinero y me va a permitir hacer otras cosas luego. O sea, que es igual de loable, ¿no? Uh-huh. No es más loable una cosa que otra. Es la que estoy eligiendo en este momento porque para mí es la que tiene más sentido. Uh-huh. Pero no tiene nada de especial. Bueno, es tu decisión. Sí. Yo siempre digo que cuando tomas una decisión o cuando tienes que enfrentarte, que día a día nos tenemos que enfrentar, yo para eso soy horrible, ¿eh? O sea, para tomar decisiones soy el peor, el peor del mundo mundial, pero lógicamente tienes que tomar decisiones y esas decisiones son tuyas. Con lo cual, si la tomas tú, lógicamente de una manera, oye, meditada, pensada, racional, pues lógicamente nadie te puede decir nada porque eres tú el que la está tomando. Oye, y ahora mismo, en esta situación que acabamos de explicar, de contexto, de momento vital, que la gente lo que quiere es, bueno, trabajar de una determinada manera, vivir de una determinada manera, que eso también es algo muy importante porque uno marca unas preferencias, ¿no? Tiene unas preferencias y yo quiero hacer esto. La gente, como tú dices, no todo el mundo puede apostar o tomar una decisión concreta para hacer algo concreto porque depende un poco del momento vital en el que estás. Pero en este momento en el que estás, ¿qué te gustaría seguir haciendo o en qué te quieres focalizar? Más allá de lo que acabas de decir de, oye, me interesa la inteligencia artificial, creo que hay un gran recorrido dentro de todo este mundo que estamos viviendo con la IA generativa y de los modelos LLM. Podría trabajar por una empresa, pero ahora estoy aprendiendo. Mira,
no sé lo que va a pasar a más de 6 meses vista, ¿no? Yo te diría que los próximos 6 meses lo que quiero es profundizar desde un punto de vista un poco más formal, seguir haciendo prototipos de las cosas, porque además es la única forma de aprender realmente, ¿no? O sea, tú puedes estudiar lo que quieras, que si no prototipas, si no ejecutas, no sabes hasta qué punto lo que estás aprendiendo es útil o no. Seguir haciendo eso, pero sin la presión de decir, esto tiene que dar en estos meses lugar a un mecanismo de subsistencia económico. Que es la presión que me impuse desde el día 1, ¿no? Cuando dejé el trabajo no me tomé ni un día libre y eso creo que al final te desgasta e impacta mucho en la creatividad, y eso por la presión innecesaria de decir, esto tiene que dar un fruto determinado más allá del mero aprendizaje, ¿no? Es como, hay 2 dimensiones de todo esto, earning y learning. La parte de, quiero ahora ponderar más la parte de learning. Porque lo que estuve viendo hasta ahora es que cuando el foco está mucho en el learning, no tienes tanto learning. Y a mí lo que me interesa más en este momento es, hostia, tío, yo quiero, cuando salga algo nuevo de esto, quiero coger, entenderlo en profundidad y no solo entenderlo a nivel de usarlo. Eso es con lo que no me quiero conformar, ¿no? Y eso requiere mucha inversión de tiempo. Entonces seguiré haciendo prototipos, seguiré haciendo productitos pequeños que seguramente algo saldrá de ellos, algo saldrá, y luego combinaré eso con la otra parte que tengo, ¿no? Que es la parte de freelancing, que tengo soy parte del Designer Collective, que somos unos cuantos, es una especie de cooperativa en la que somos unos cuantos socios que estamos especializados en diferentes áreas de ingeniería del software, y entonces desde ahí lo que hacemos es coger misiones específicas para hacer trabajos concretos, ¿no? Y eso me permite de alguna manera financiar el resto de cosas. Esa parte no la conocía. O sea, esta parte que acabas de comentar. ¿Puedes explicarnos un poco más o detallar un poco más de esta parte de equipo? ¿Dónde está ese equipo? Sí, Designal, la web es designal.team. Pues somos varias personas que nos conocimos a través del mundo del software, que trabajamos en empresas de un determinado perfil, que se van moviendo entre pequeñas startups hasta scale-ups, y que trabajamos en distintas áreas, ¿no? Hay gente que estamos más especializados en backend engineering, hay gente que está más especializada en mobile, hay gente más especializada en otras áreas, hay gente incluso que tiene experiencia como CTOs, como interim CTOs incluso. Y lo que hacemos básicamente es, tenemos unos valores muy claros de cómo trabajamos, de transparencia y también un poco de honestidad, ¿no? O sea, en lo que podemos ayudar, ayudamos, y lo que no estamos seguros que podemos hacer muy bien, no lo aceptamos, ¿no? Y hasta ahora, bueno, pues teniendo en cuenta el poco tiempo, el poco recorrido que tiene el colectivo, porque lo empezamos el año pasado, pues nos está yendo bastante bien. ¿Y ahí el cliente puede entrar por distintas...? La forma habitual, que es que nos contacte de forma inbound, bien porque nos conoce alguien, de momento han sido boca a bocas. No estamos haciendo outbound marketing de ningún tipo. Y se pone en contacto con nosotros, tenemos una llamada inicial para entender qué es lo que pretenden hacer o resolver, cuál es el problema que tienen, y vemos si los podemos ayudar, ensamblando pues un pequeño equipo para eso, para esa misión concreta. Qué bueno. Oye, Miguel, pues yo creo que volveremos a hablar. Mira que no lo suelo decir esto, no lo suelo decir mucho, o casi nunca, pero yo creo que seguramente por cómo está evolucionando todo, por el momento que estamos viviendo, porque eres la persona que yo creo que más cerca tengo que controla. Nos sacamos los pies. Es verdad, nos sacamos tarjetas amarillas, roja todavía no hemos sacado ninguna, pero como lo tengo enfrente de la mesa, aquí en el Wax, pues nos tocamos los pies de manera amorosa. A diario, además. Pero joder, muchas gracias por tu tiempo, lógicamente. Y gracias por tener esa visión, yo creo también un poco
voy a decirlo, romántica lo es. del No negocio. Sí, del negocio de la tecnología, ¿no? Y del desarrollo, que yo creo que mejor eso es loable. Lógicamente hay otras muchas, pero tú tienes esa y yo creo que hay que defenderla también, ¿no? Y también por estar aquí, por permanecer en tu tierra y en Asturias y desde aquí querer construir cosas, que yo creo que también es algo que necesitamos aquí. Hay otros profesionales y otras compañías que también lo están haciendo. Yo creo que hay un cambio generacional que está permitiendo que esto ocurra. La gente tendríamos que tener más, yo creo, más ayuda, más empuje de la parte de la administración, que a veces yo creo que no es porque no quieran, sino que yo creo que hay tanta burocracia jurídica, legal, a través de todas estas cosas, que a veces no lo tienen ni ellos fácil. O sea, independientemente del partido que esté gobernando, porque yo creo que esto más de partido es un tema también de personas, porque a veces las personas no pueden hacer ciertas cosas porque el sistema no lo permite, ¿no? No sé si hay que hackear el sistema de alguna manera. Pues eso sería otro tema. Pero bueno, muchas gracias, Miguel, por tu tiempo. Siempre digo lo mismo. Al final, nos vemos en el camino. Nos vemos.